Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Les saludamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos una vez más en una enseñanza de nuestro ministerio Crece. Estamos ahora ya dispuestos, listos con papel y lápiz, una Biblia y anotar todo lo que el Señor tenga para nosotros esta noche, ¿verdad? No sin antes hacer una pequeña oración para comenzar nuestra enseñanza de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo que nos permites. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, hoy en esta noche vamos a tratar un tema en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, y el tema para esta enseñanza es bendecidos los pobres. Bendecidos los pobres. Bueno, vamos a ver por qué se llama así la enseñanza y vamos para eso a leer en San Marcos 10, versículos del 23 al 29, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos fijo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Y vamos a leer el versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta lectura no la podemos hablar o enseñar sin antes nosotros poder ver el contexto de esta conversación entre Jesús y sus discípulos. Fíjese de que en esta historia, antes de que Jesús comenzara a decirle a sus discípulos que es difícil entrar para los ricos en el reino de Dios, sucedió algo. Dice que vino un hombre rico. Si usted lee más antes de lo que hemos leído, dice que vino un hombre rico y le preguntó: maestro, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de Dios? Bueno, Jesús le dice, versículo 17, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió y dijo: maestro, todo eso ya lo he hecho desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le dijo: una cosa te hace falta.
anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora sí, creo que vamos a como entender un poquito, ¿verdad?, la lectura del versículo 23 al 29. Porque este hombre se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno. Él primero reconocía que Jesús era un rabino, era un maestro. Como judíos, ellos sabían que los rabinos o maestros de nuestra época, nosotros decimos maestro, pero en este tiempo a los rabinos judíos se les dice, a los maestros judíos se les dice rabinos, ¿verdad? Y entonces este hombre viene sabiendo que él tiene la palabra de verdad para guiarlo a heredar la vida eterna. Es esa la razón porque el hombre viene corriendo, dice, viene corriendo. Imagínese usted la historia. Hágase usted una película de lo que está sucediendo en este momento. Jesús viene con sus discípulos por el camino y de pronto dice que un hombre viene corriendo y se postra en sus rodillas, se arrodilla delante de Jesús. Y entonces le dice: maestro bueno, ¿cómo puedo hacer para heredar el reino? Entonces Jesús lo lleva de una manera espiritual. Jesús trata primero lo espiritual con él. ¿Por qué? Porque Jesús está más interesado en nuestro espíritu. Él está más interesado en nuestra relación con Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, de hecho tendremos una buena relación entre el pueblo, entre las personas que nos rodean. Es por eso que en ese momento Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno y ese es Dios. Entonces, está reconociendo que este hombre es un enviado de Dios. Entonces, Jesús le dice: los mandamientos sabes, ¿verdad? Y Jesús le empieza a mencionar todos los mandamientos que hay escritos en la ley, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Porque ellos se regían como judíos en la ley mosaica, ¿verdad? Donde Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés. Entonces el hombre dice: maestro, permíteme un momento, permítame. Quiere decir que entonces yo ya tengo la vida eterna porque yo ya cumplí todo eso. Yo desde joven, desde niño, sé la ley y guardo todos esos mandamientos. El rico estaba seguro, más que seguro, que si de eso se trataba, de guardar los mandamientos, de cumplir la ley, entonces él ya estaba listo para entrar al reino de los cielos. Lo que no sabía era que Jesús iba a tratar con él en el área del corazón también. No, Dios no va a tratar contigo y conmigo solamente el área espiritual. Dios trata conmigo y contigo en el área de nuestro corazón. A Dios le interesa nuestro corazón. En el libro de Proverbios encontramos la palabra de Dios que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces quiere decir que Dios no está interesado solamente en que nosotros vivamos volando en el espíritu. Dios está interesado también en que acá en la tierra tengamos una buena actitud, tengamos una actitud de corazón, no hipócritamente, sino de corazón. Él está tratando con este hombre porque este hombre es rico. Dice la palabra de Dios que él era muy rico, tenía muchas posesiones. Entonces Jesús trata con él y no lo está limitando a seguirlo, no le está prohibiendo la entrada al reino, sino que simplemente Dios quiere tratar el corazón del hombre. Fíjese que en el versículo 21
en el versículo 21 del capítulo 10 de San Marcos, Jesús le dice, mirándole, lo amó. Oiga esto, Jesús lo amó, lo amaba ya, aunque él tenía una actitud diferente. Jesús le amó y dice, Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y entonces, ven, sígueme, toma tu cruz. Y el hombre, al escuchar aquella resolución, dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí entramos entonces ya en materia. ¿Cuál fue la razón por la que este hombre se fue triste y afligido? Porque las posesiones le evitaban entrar o heredar el reino de Dios. Él no estaba dispuesto a vender todas aquellas posesiones, a deshacerse de todas las riquezas que tenía para seguir a Jesús. Y es entonces cuando entra Jesús y mirando a sus discípulos, yo me imagino que Jesús, al ver la reacción del joven, sintió dolor en su corazón. Porque con la actitud, tal vez el hombre no dijo nada, el hombre no dijo palabras. Aquí no dice que el hombre le dijo, no, yo no puedo, yo no quiero. Ay, cuánto me ha costado, mucho tiempo. He trabajado casi toda mi vida para tener todo lo que tengo. El hombre no dijo nada, nada. La Biblia no registra un diálogo de este hombre argumentando el por qué tenía esas posesiones, sino que solamente dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue, no se quedó, se fue triste y afligido. Oiga usted, se fue triste y afligido porque tenía muchas riquezas. A este hombre le causó tristeza, le causó dolor el solo pensar que se iba a quedar pobre, que no iba a tener nada en sus manos, sino solo seguir a Jesús. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, había una creencia de los fariseos, ¿verdad? Los ricos de ese tiempo eran ellos eran ricos, y todos aquellos que eran ricos tenían una perspectiva diferente de lo que es el reino de Dios y las riquezas. Entonces ellos pensaban que entre más ricos ellos eran, el favor de Dios estaba más con ellos que con los pobres. Es decir, como ellos eran bastante ricos, Dios estaba probando a ellos, estaba bendiciéndolos a ellos. Y a los que eran pobres, pues no. A los pobres Dios no los apoyaba. El favor de Dios no estaba con los pobres porque los pobres no entraban en ese círculo de bendición según los fariseos o los ricos de ese tiempo. Y yo te quiero decir en esta tarde que los discípulos se asombraron de lo que Jesús les decía. Porque fíjate, dice en el primer versículo que leímos, versículo 23, dice, Jesús mirando a sus discípulos dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
En el versículo 24 Jesús les vuelve a decir, Jesús volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. En estos dos versículos vamos a resaltar dos palabras. Fíjense, en el versículo 23 dice que es difícil para los que tienen riquezas. Y en el versículo 24 dice, a los que confían en las riquezas. Una cosa es tener las riquezas y otra cosa es confiar en las riquezas. En el versículo 25 nos dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Oiga, si lo vemos desde el punto de vista de qué es una aguja para coser, ¿verdad? El ojito de la aguja está tan chiquito que yo misma ni lo puedo mirar para enhebrar una aguja. Y para meter un camello por ahí sería menos, ¿verdad? Sería eso imposible. Pero algunos de los historiadores dicen que había una puerta en la ciudad de Jerusalén, en la fortaleza que rodeaba la ciudad. Ya ve usted que la Biblia dice que el muro tiene varias puertas y cada puerta tiene un nombre. Bueno, en esa muralla había una puerta que se llamaba el ojo de una aguja. ¿Y por qué se llamaba el ojo de una aguja? Bueno, porque esa puerta estaba tan pequeñita, no estaba igual que todas las otras puertas, que usted podía entrar caminando normalmente. Esa puerta era tan pequeñita que ahí solamente podía pasar la gente agachada, ¿verdad? Se tenían que arrodillar casi para entrar por esa puerta. Por eso se llamaba la puerta de la aguja. Entonces, los mercaderes que llegaban tarde a la ciudad para hacer sus ventas, no podían meter su mercadería a la ciudad hasta que se terminara el Shabbat, porque para ese tiempo era que cerraban las puertas. Entonces, ese camello que venía cargado, era difícil de que meter ese camello. Usted sabe lo grandote que son esos camellos, son grandes. Y entonces, y sí, ellos se arrodillan, ellos se postran en sus rodillas. Pero usted sabe la cantidad que pesa un camello, y era empujar ese camello por esa puertecita tan chiquita, con el peligro de que quedara ahí ese pobre camello atrapado. Entonces, pues, el Señor está haciendo esta referencia, ¿verdad? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Luego en el versículo 26 dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Wow, si la cosa es que uno hay que quedarse sin nada para entrar en el reino de Dios, entonces nadie podría hacerlo, según los discípulos, ¿verdad? Es lo que ellos se quedaron pensando, hablando. Dice, ¿quién podrá ser salvo? Jesús, que conocía el pensamiento de ellos, les hizo una aclaración y les dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Wow! Oiga esto. Para el hombre es imposible heredar el reino de Dios. Porque si vamos a nuestros hechos, óigame, a veces hacemos 2 cosas buenas y 3 malas. Si se trata de cumplir la ley, por eso la ley quedó a un lado, porque nadie pudo cumplir la ley exactamente. Y si se trata de hacer obras, tampoco, ¿verdad?
Entonces Jesús, los discípulos dicen, wow, esto está bien difícil. Y se pusieron ellos a pensar, ¿cómo le haremos para heredar la vida eterna entonces? Si la cosa es así. Jesús le dice, no, para el hombre es imposible, mas para Dios es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 veces más, 100 veces más. Ahora, en este tiempo, le dijo Jesús. Jesús estaba diciendo esto, pero lástima por el joven rico, que no se quedó a escuchar que si él se despojaba de todas sus riquezas, él recibiría 100 veces más de lo que él hubiese dejado. Se fue corriendo, dice, se fue, no quiso escuchar lo demás que seguía del discurso, de la enseñanza. Pedro le está haciendo una aseveración a Jesús y le dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que ya tenemos la vida eterna? Ellos ya tenían la vida eterna, porque la vida eterna se adquiere a través de la fe, no por lo que usted da en la iglesia, no por lo que usted ofrenda, no por lo que usted diezma, no por lo que usted pacta, por los tratos que usted hace con Dios. El reino de Dios no se gana con dinero. Si leemos la palabra del Señor, nos dice que la mente del ser humano no logra comprender lo que es la salvación. ¿Cómo sucede la salvación? ¿Quiénes son salvos? ¿Solo los ricos o solo los pobres? ¿Los ricos porque dan mucho dinero o los pobres porque no tienen nada? Decimos que el reino de Dios no se logra por dinero ni por obras, sino por la fe. La fe que nosotros tengamos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, usted entonces está recibiendo a Cristo en su corazón, está entrando al reino de Dios, está adquiriendo el reino de Dios. Según la perspectiva de Cristo, las riquezas son un obstáculo para la salvación y el discipulado de una persona. ¿Y eso por qué? Bueno, le voy a dar 3 puntos. Número 1, porque las riquezas dan una falsa sensación de seguridad. Un rico difícilmente va a buscar de Dios porque no se considera necesitado, no tiene necesidad de nada. Todo lo que él necesita o quiere, solamente como por arte de magia, quiero un yate, quiero un avión, quiero una casa, quiero una mansión, hazme una piscina aquí, tráeme 40 sirvientes, cómprame 3 carros del año. Mire, nomás dar órdenes. Entonces el rico no siente que necesite de Dios. Y es por esa razón. ¿Por qué? Porque tiene una falsa sensación de seguridad. Eso lo dice Lucas en capítulo 12, verso 15. Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, el reino de Dios no consiste en la abundancia de bienes. Por esa razón, no es fácil que un rico venga a los pies de Cristo. Número 2, son una tentación y un lazo. En 1 de Timoteo, dice el apóstol Pablo,
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Usted puede leer este versículo en 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 9, 10 y el versículo 17 también, ¿verdad? Ahí encontramos nosotros esta palabra. Versículo 17, donde Pablo hace una referencia y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni arrogantes, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. Esa es la recomendación para el que tiene dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene para dar, tiene para ofrendar. El número 3 dice: la acumulación de bienes no nos dejan hallar satisfacción en Dios. Y eso lo encontramos en Génesis 19, 26, ¿verdad? La mujer de Lot, dice el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en una estatua de sal. Fíjese, tenía tanto amor a las cosas que dejaba atrás en Sodoma y en Gomorra, tenía tantas posesiones, eran inmensamente ricos, y ella no atendió la sugerencia de los ángeles que le dijeron: no miren atrás, escapen por su vida, olvídense de lo que queda atrás y vean para adelante, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice a nosotros también. Nosotros olvidemos lo que queda atrás y miremos hacia adelante, hacia el blanco perfecto que es Cristo. Y dice que se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Y ese fue el resultado de la desobediencia al ver ella sentir dolor por lo que quedaba atrás. En Lucas 16, 13 no podemos, dice la palabra del Señor, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Las verdaderas riquezas del creyente son la fe y el amor que tenemos. Debemos de nosotros servir a Dios con amor y sinceridad. La esperanza nuestra no debe estar en las riquezas, en las posesiones que tenemos, en el dinero acumulado en el banco, en todo eso, sino en la palabra de Dios. Por eso dice que bendecidos los pobres. Y Jesús dijo en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 y versículo 6, dice, 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se van a salvar solamente los pobres entonces? No. ¿Se van a salvar solo los ricos? No. Se van a salvar todos aquellos que hayan creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Te dejo esta enseñanza. Lee la palabra del Señor y analiza dónde estás poniendo tu mirada. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza en lo que posees? ¿Está tu confianza en tu trabajo? Mira, en este tiempo de pandemia, muchos trabajos se han perdido, muchas riquezas se han perdido. Hay ricos ahora pobres, hay pobres más pobres. Pero la importancia no está en las cosas que poseemos, sino en el Dios que poseemos. Porque al recibir a Cristo en tu corazón, lo tienes contigo y Él estará contigo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él ha prometido ser nuestro proveedor. Nada te faltará, dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa es la confianza que tenemos, que Dios es nuestro pastor, que Jesús es nuestro pastor. Y voy a pedirte en este momento, si tú has escuchado esta palabra
y te has sentido que necesitas a Cristo, yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por mandar a Jesús a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Te pido, Padre, que perdones todos mis pecados, bórralos con tu sangre preciosa. Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, yo te invito hoy en este día que compartas con nosotros, que nos hagas saber. Somos Vida City Church y estamos aquí para servirte, para orar por ti, para encomendarte en las manos del Señor. Si tienes alguna necesidad, escríbenos ahí en los comentarios y estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga ricamente. Amén y amén.